Ok, vamos entonces a seguir con la parte de triángulos rectángulos. En la clase de hoy vamos a ver triángulos, todos los triángulos rectángulos y los triángulos oblicuángulos. Los triángulos oblicuángulos vamos a ver después del receso, que son principalmente saber usar dos leyes, que son la ley del seno y la ley del coseno. Y triángulos rectángulos, lo que tenemos que ver las funciones trigonométricas y saber aplicar el teorema del coseno, que vimos en la última, teorema de Pitágoras, que vimos en la última clase. Y luego saber aplicar bueno, saber aplicar las funciones trigonométricas para poder hallar los lados o ángulos que nos faltan. ¿Sí? Y ahí le voy a mostrar un triangulito que sirve demasiado bien para recordarse, digamos, de las funciones trigonométricas. Lo de seno es cateto opuesto sobre hipotenusa, como es coseno, como es tangente. Entonces, lo que vimos la vez pasada, que el triángulo rectángulo es aquel que tiene un ángulo recto, ¿sí? Tiene un ángulo de 90 grados, tiene un cateto, otro cateto y la hipotenusa, que es el lado más largo, ¿sí? Acá están las fórmulas. Estas fórmulas, lo que tienen que saber por el momento, tienen que acordarse, ustedes ya saben que cotangente es el opuesto de tangente, que secante es el opuesto de coseno y cosecante es el opuesto de seno, ¿sí? Eso por el momento tienen que acordarse, ¿sí? Porque vamos a ver después cómo usando un triangulito, una figura mnemotécnica, vamos a poder ir hallando fácilmente cada, por ejemplo, a partir del seno, vamos a poder hallar el cateto opuesto y hipotenusa con un triángulo, para recordarnos más fácil cada una de estas tres fórmulas. Ok, ustedes tienen un triángulo rectángulo, ¿sí? Este es un triángulo rectángulo. ¿Cuáles son sus catetos? 4 y 5, ¿sí? Los catetos son aquellos que están, que no son la hipotenusa, pero la hipotenusa es el que está enfrente al ángulo recto, ¿sí? Enfrente al ángulo recto tenemos la hipotenusa. Y usted siempre lo primero que tiene que hacer si se le da un gráfico es identificar la hipotenusa. Es decir, me voy yo al ángulo recto y enfrente, opuesto a este ángulo, esta entonces tiene que ser la hipotenusa, ¿sí? ¿Se acuerdan del teorema de Pitágoras? ¿Pueden decirme? Hipotenusa al cuadrado es igual a un cateto al cuadrado más el cuadrado de otro cateto, ¿sí? Entonces el despeje de hipotenusa es igual a raíz cuadrada de a al cuadrado más b al cuadrado. ¿Pueden calcular la hipotenusa? Raíz de 41 o convierten 6,4. ¿Sí? ¿Le sale? Ok. Entonces, raíz de 41 o aproximadamente 6,4. ¿Sí? Entonces, ya tenemos y podemos ver que la hipotenusa es el valor más largo, ¿sí? 4, 5, 6,4, la hipotenusa le tiene mayor valor. Ahora, lo que quiero que se fijen es que todo triángulo rectángulo nosotros podemos conceptualizar en nuestra cabeza como si fuese una escalera pegada a una pared, ¿sí? Acá podemos ver que tenemos el piso, la pared y la escalera. La pared, ¿qué sería en este caso? Si, si tomamos, por ejemplo, este ángulo, acá está una persona parada, ¿sí? Acá está la persona y mira hacia allá. Este ángulo, acá un ángulo A. Esta pared, con respecto a este ángulo, ¿está pegado o está opuesto? Está opuesto, ¿sí? Y el piso está pegado o es opuesto al ángulo. Pegado, es adyacente, ¿sí? Y luego nuestra escalera, ¿qué sería? Sería la hipotenusa,
¿Sí? Si pueden ver, acá este sería la escalera. Acá está el ángulo. ¿Por qué? Porque si yo miro hacia acá, este es el ángulo, este es el piso y este es la pared. ¿Sí? Entonces, lo primero que yo tengo que hacer cuando yo veo un triángulo rectángulo, vamos a volver otra vez a este. Yo veo acá mi triángulo rectángulo y lo primero que yo tengo que hacer es, además de ver la hipotenusa, que es esta, no es necesario calcular, pero para ir practicando más, yo veo, esta es mi hipotenusa, digo. Entonces, yo tengo que ponerme si no me da un ángulo, porque hay veces donde ya le dice este ángulo alfa. Si no les da, ustedes tienen que escribir un ángulo y eligen este, por ejemplo, ángulo alfa. Entonces significa que acá está mi personita que está viendo. La hipotenusa es la escalera, ¿sí? La escalera. ¿Este qué va a hacer entonces? ¿Ustedes por dónde recuestan la escalera? Por la pared. Entonces, si acá se ataja la escalera por este va a ser la pared. ¿Y este qué va a hacer? El piso entonces, ¿sí? Escalera, pared, piso, ¿sí? Ustedes piensen que la hipotenusa es una escalera, ¿sí? La hipotenusa es una escalera. Y donde está mi ángulo es como si estuviese una personita mirando así, ¿sí? Por ejemplo, vamos a hacer otro ejemplo. Voy a ponerles otro acá. Bueno, por ejemplo, si tenemos acá, si yo les digo, acá hay un triángulo rectángulo, ¿sí? 3, 4. ¿Este qué es? Pared, piso, escalera. Escalera, ¿sí? Es la hipotenusa entonces. Ahora, si yo le digo este ángulo, tengo el ángulo A, ¿qué va a ser este? Va a ser cateto opuesto o pared, ¿sí? Porque ahí reposa la escalera. ¿Y este qué va a ser entonces? ¿Va a ser adyacente o el piso? ¿Sí? Bueno, entonces nosotros ya tenemos eso. Ya sabemos cuál es la escalera, pared, piso. Acuérdense, siempre la escalera va a ser hipotenusa. Y dependiendo de ustedes dónde miren, este va a ser su pared o va a ser su piso. ¿Por qué eso? Porque miren acá, ¿qué pasaba si acá vamos a poner este ejemplo. ¿Qué pasaba si mi ángulo, les decía, en vez de darles este ángulo, yo le doy este ángulo beta? ¿Sí? La personita de dónde va a estar mirando entonces, desde acá arriba. ¿Sí? Pero ¿este qué es? La escalera. ¿Por qué es la escalera? Porque es la hipotenusa. ¿Sí? Y ahora, si esta es mi escalera, ¿qué va a hacer este? Va a ser la pared, ¿sí? Porque vos estás mirando de hacia acá. De hacia acá estás mirando. O porque otra cosa es si vos mires desde acá. Si miras de ahí, ahí sí este se vuelve piso y este se vuelve pared. Por eso tienen que atender muy bien de dónde miran ustedes. Si la personita mira desde acá, si el ángulo está hacia acá, es como que ustedes la imagen les cambia así. ¿Vieron? Ahí. Entonces este de abajo es tu pared y este de al lado es tu piso. Depende vos de hacia dónde mires. ¿Sí? Entonces, vamos a volver otra vez con este. Ahora, la primera fórmula es la función del seno, que dice cateto opuesto dividido hipotenusa. Seno de un ángulo es cateto opuesto dividido hipotenusa. Acá en este caso, seno de alfa va a ser igual a, ¿cuál es el cateto opuesto? 4, opuesto, 4. Dividido la hipotenusa. La hipotenusa vimos que vale
raíz de 41 o 6,4. ¿Sí? Entonces, nosotros podemos dividir seno de alfa, va a ser aproximadamente 4 dividido 6,4. 0,625. Ahora, si yo hago seno inverso de eso, de 0,625, me sale 38,68 grados. Es decir, eso es lo que tiene alfa. ¿Sí? Pero acá, ustedes vieron que para calcular seno de alfa no hizo falta conocer este grado. No hace falta. Ustedes con el cateto puesto y la hipotenusa ya pueden calcular. Ahora, ¿cómo yo puedo recordarme más fácil de la función seno? Tienen que acordarse nomás. Adelante. La, tienen que acordarse nomás. Seno de un ángulo, yo le digo, y es la pared dividió la escalera. Pues la pared, ¿qué era? La pared era el cateto opuesto. Pared dividido escalera. ¿Sí? Pared dividido escalera. Siempre ustedes tienen que buscar dónde está la escalera, dónde está la pared, dónde está el piso. Y si les pido seno de alfa es pared dividido escalera. Después vamos a ver que se hace más fácil todavía, Gina. Ahora, coseno, coseno nosotros lo podemos calcular usando esta fórmula. Cateto adyacente dividido hipotenusa. El cateto adyacente o piso dividido escalera. ¿El piso cuánto vale? 5. ¿La escalera cuánto valía? 6,4 aproximadamente, ¿verdad? Entonces lo que hacemos es coseno de este ángulo 5 dividido 6,4. ¿Cuánto les da? 25 sobre 32 o 0,781. ¿Sí? Al poner en decimales. Entonces ahí usted ya tiene calculado coseno. ¿Sí? Seno es pared sobre escalera o opuesto sobre hipotenusa y coseno es piso sobre escalera o adyacente sobre hipotenusa. Y luego está tangente. Tangente es usted nuevamente, ¿dónde está mi escalera? Yo de dónde estoy viendo, cuál es mi ángulo. Entonces este tiene que ser mi pared porque acá se está agarrando la escalera de la pared. ¿Sí? La persona se quiere subir por la pared. Y mi piso es lo que quede debajo de la escalera. Tiene que estar el piso. ¿Sí? Siempre viendo desde un ángulo. ¿Sí? Esto es importante, saber de qué ángulo estamos hablando, porque ustedes ven que todas las funciones, acá, tangente de alfa, seno de alfa, coseno de alfa, siempre se habla de un ángulo. Por eso es importante de qué ángulo estamos hablando. ¿Sí? Porque vamos a ver más adelante que puede ser que el problema, por ejemplo, a usted le dé un gráfico así, igual que este, 4, 5, y le dé ángulo, un ángulo alfa acá. Pero les dice, ¿cuál es la función seno del otro ángulo? Y la gente va a calcular seno de este, pero en realidad le está pidiendo seno de este. ¿Sí? Ok. Luego están las funciones recíprocas que se calculan. Para las funciones recíprocas pueden hacer, tienen dos estrategias. Pueden calcular usando la fórmula de cada, o sea, se memorizan las fórmulas de cada función o hacen lo siguiente. Si yo les pido a ustedes cotangente de alfa, lo que hacen es calcular tangente de alfa, ¿sí? O sea, calculan 1 dividido tangente de alfa. Eso es lo que calculan. Si ustedes quieren secante de alfa, secante, ¿cuál es su recíproca? Coseno. Entonces 1 dividido coseno de alfa.
Si ustedes quieren cosecante de alfa, va a ser 1 dividido seno de alfa, ¿sí? Y entonces ustedes, esta forma, o sea, esta fórmula es más fácil de recordarse que porque este puede confundirle, pero es dar la vuelta. Pero entonces, ustedes, sabiendo estas fórmulas, sabiendo cómo calcular seno, coseno y tangente, ustedes pueden calcular también ya las recíprocas. Adelante. Buenas. Ahí estoy así ya. Ok. Entonces, miren cómo acá cambia. Miren acá, por ejemplo. ¿Dónde está mi ángulo? Acá está mi ángulo, alfa. ¿Sí? Por lo tanto, yo sé que esta es mi hipotenusa porque está opuesto. Esta es la hipotenusa a la escalera. ¿Y mi pared cuál va a ser? Va a ser esta, ¿verdad? Porque la personita va a subir desde acá hasta arriba. Entonces, esta es la pared. ¿Y dónde da sombra la escalera? Acá, al piso. Entonces, pared, piso, escalera. Bueno, entonces, este lado nos falta. ¿Cómo hacíamos con el teorema de Pitágoras? Cateto es igual a raíz cuadrada de hipotenusa al cuadrado menos el otro cateto que tenemos. ¿Sí? O sea, el cateto es igual a 6 al cuadrado menos el otro cateto 3 al cuadrado. ¿Cuánto les da? 6 al cuadrado menos 3 al cuadrado, 3 raíz de 3 o 5,19. ¿Sí? Entonces aproximadamente este es 5,19. ¿Sí? Entonces ahí nosotros ya podemos hacer los cálculos, una vez que completemos con el teorema de Pitágoras. Entonces, seno a qué era igual. Cateto opuesto sobre hipotenusa o pared sobre escalera. Entonces, mi opuesto o pared, ¿cuánto vale? ¿Y la escalera de hipotenusa? 6. ¿Sí? Entonces, seno de alfa es 5 sobre 19 sobre 6. Y este calculamos 0,865. Ya nos sale. Luego, coseno a qué era igual. Adyacente sobre hipotenusa o el valor del piso sobre el valor de la escalera. Entonces, 3 sobre 6. Sale 0,5 un medio. Por último, tangente a que era igual. Opuesto sobre adyacente. La pared 5,19 sobre el adyacente. Piso sobre 3. Le sale 1,73. ¿Sí? Ahora, acá está lo que les dije, que ustedes siempre tienen que atender desde qué ángulo están mirando. ¿Sí? Siempre es importante qué ángulo les dice. Porque miren, vamos a poner la forma como estábamos viendo desde acá. La personita roja tiene un ángulo alfa y este es el ángulo beta. Desde el punto de vista de esta personita, la hipotenusa va a ser esta, ¿verdad? Porque es el opuesto al ángulo recto, ¿sí? Y él se sube a la escalera por acá. Entonces, este va a ser su pared y este va a ser su piso, ¿verdad? Pues si se sube por acá a la escalera, tienen que llegar hasta la pared y la sombra da por el piso. Es decir, su pared, que es su cateto opuesto, va a ser 5 y su piso va a ser 25, 9, una raíz va a ser, vamos a calcular. La hipotenusa es 7 al cuadrado menos el cateto que es 5. ¿Cuánto les da esto? 2 raíz de 3.
2 raíz de 6 o 4,9 vamos a redondear. Previamente 4,9. Entonces, para esta personita roja, la pared va a ser esta y el piso va a ser esto, ¿sí? Pero ahora, ¿qué pasa si vemos desde el otro lado? Si nos vamos desde acá, la escalera, la hipotenusa sigue siendo la misma, ¿verdad? Sigue siendo este el opuesto al ángulo recto. Ahora, la persona se va a ir subiendo por acá. Entonces significa, él se sube hacia su pared. Entonces es como que está al revés. Como estamos viendo al revés nomás la imagen. Si se sube por acá, es como que se va subiendo por acá. Entonces esta va a ser nuestra pared. ¿Sí? Esta parte. Y este, entonces, si se sube por acá, la sombra va a quedar hacia allá. Por lo tanto, este va a ser el piso. ¿Sí? Bueno, ahora vamos a entrar a la parte de resolución de triángulos rectángulos. ¿Sí? Y toda esta parte de la fórmula van a ver que va a ser mucho más fácil. Lo que sí que cuando resolvemos triángulo rectángulo, así la definición consiste en hallar todos sus lados y todos sus ángulos. Pero usted en el ejercicio no va a ser necesario. A usted le va a pedir algo, le va a pedir un ángulo, le va a pedir un lado, ¿sí? Pero resolución de triángulos rectángulos consiste en hallar todos sus lados y todos sus ángulos. Y ustedes tienen que tener al menos 2 de los 6 datos. ¿Cuáles son los 6 datos de un triángulo? Los 3 lados y los 3 ángulos. Y ustedes para poder resolver tienen que tener al menos 2 de esos. Y uno de esos datos sí o sí debe ser un lado. ¿Sí? Es decir, ustedes pueden tener un lado, un ángulo, o pueden tener 2 lados. Esos datos sí o sí tienen que sacar del problema. Sí o sí el problema les tienen que dar de alguna forma u otra. ¿Sí? Entonces acuérdense, 2 lados o un lado y un ángulo. Al menos 2 de los 6. Y siempre tienen que tener un lado para poder resolver. ¿Sí? Ok. Entonces, en triángulo rectángulo hay dos casos generales para resolver un triángulo rectángulo. Lo que les dije, conociendo dos lados o conociendo un lado más un ángulo. ¿Sí? Ahora, si nos dan dos lados, ¿qué nos pueden preguntar? Nos pueden preguntar por el lado que falta, ¿sí? Porque, por ejemplo, tenemos el triángulo rectángulo. Nos dan este y nos preguntan, por ejemplo, la hipotenusa. O nos dan la hipotenusa y nos preguntan por un cateto. O nos pueden preguntar, nos dan dos lados y nos preguntan por los ángulos. ¿Sí? Nosotros con dos lados ya podemos hallar los ángulos. ¿Sí? Entonces, ¿cómo calculamos nosotros el lado que falta conociendo los otros dos lados? Es decir, ¿qué pasa si nos dan dos lados y nos piden el tercer lado? El otro lado. Usamos el teorema de Pitágoras. ¿Se acuerdan? Porque ahí tenemos los tres lados, los dos catetos y la hipotenusa. Acá un poquito un recuerdo de un repaso del teorema de Pitágoras. La hipotenusa, que es C, la hipotenusa al cuadrado es igual a al cuadrado más b al cuadrado. ¿Sí? Y de acá podemos sacar ciertos despejes. Nosotros sabemos la hipotenusa al cuadrado es igual a al cuadrado más b al cuadrado. Acá. Hipotenusa voy a poner también. Entonces, la hipotenusa sola es igual a la raíz de a al cuadrado más b al cuadrado. Luego, ¿cómo hago para calcular un cateto? Cualquiera. Agarro un cateto, va a ser igual a la raíz cuadrada de hipotenusa al cuadrado menos el otro cateto. Si tengo un cateto A, va a ser el cuadrado del cateto B. Y si tengo el cateto B, se va a reemplazar por el cuadrado del cateto A. Y esto entre paréntesis. Acuérdense que la raíz tiene que agarrar todo esto. Ok. Entonces, vamos a ir aplicando acá. Lo primero, ¿qué
lado me falta? Hipotenusa. ¿Pueden calcular el valor de la hipotenusa? ¿5? Porque va a ser 3 al cuadrado más 4 al cuadrado. En este caso se suma, ¿verdad? Porque nos da los catetos. 3 al cuadrado más 4 al cuadrado. Es igual a 5. Ahora, en este caso, ¿qué me falta? Un cateto. No sabemos si es opuesto o adyacente, porque el ángulo ¿dónde está? ¿Sí? Pero sabemos que un cateto está faltando. Y cuando falta un cateto, la fórmula es A, B, hipotenusa. Entonces me falta A. Mi fórmula va a ser hipotenusa al cuadrado menos el cateto que tengo. A es igual a 3 al cuadrado menos 2 al cuadrado. ¿Cuánto le da A? 5. Sale 5. ¿Sí? Bueno, ¿cuál es el valor de la hipotenusa si es que los catetos de un triángulo rectángulo son A, 9 y B, 13? Entonces, si me da escrito, voy a graficar un chiquitito. Un cateto es 9 y otro es 13. Yo puedo poner como yo quiera, pero siempre atendiendo que tiene que ser catetos, porque la hipotenusa es el lado más largo. Entonces, la X, la hipotenusa, va a ser igual a la suma del cuadrado de los catetos, ¿sí? La fórmula que vimos acá. ¿Cuánto va a valer X? 15,8. Le sale en raíz. Va a ser 9 al cuadrado más 3 al cuadrado. 5 sobre 10, 15,81. Luego, acá pueden complicar un chiquitito si es que ponen en palabras. El lado opuesto al ángulo recto en un triángulo rectángulo mide 20. ¿Cómo se llamaba el lado opuesto al ángulo recto? Hipotenusa, ¿sí? Es el lado opuesto al ángulo recto, la hipotenusa, ¿sí? Esto es otra forma de decirle nomás hipotenusa. En un triángulo mide 20, ¿sí? Y el otro lado mide 15. Y ahí puede ser este lado o puede ser este lado. Cuando es teorema de Pitágoras no importa. Vamos a ponerle ahí 15. ¿Cuánto mide el lado restante? ¿Cuánto mide el otro cateto? ¿Cuánto? Cuando es un cateto, ¿sumamos o restamos? Cuando es cateto se resta, ¿sí? Porque la fórmula es, si este es A, B hipotenusa, A es igual a la raíz cuadrada de H al cuadrado menos B al cuadrado, ¿sí? A va a ser igual a 20 al cuadrado menos 15 al cuadrado. 20 al cuadrado menos 15 al cuadrado es igual a 5 raíz de 7 o 13,22, ¿sí? Acuérdense, si yo quiero hallar cateto, resto. Uso la fórmula con la resta. Si yo quiero hallar hipotenusa, uso la fórmula con la suma, ¿sí? Un triángulo rectángulo tiene sus catetos de longitud A5, B7. ¿Cuál es la hipotenusa? Ahí voy a sumar o voy a restar. Sumar, ¿sí? 5, 7 y me pide la hipotenusa. 5 al cuadrado más 7 al cuadrado, raíz. 8,60, ¿sí? ¿Cuál es la longitud del cateto de un triángulo rectángulo que tiene un cateto 11 y una hipotenusa 12? ¿Qué me pide? ¿Cateto o hipotenusa? Entonces voy a restar, ¿verdad? La hipotenusa 12 y tengo un cateto 11. Me pide el otro cateto. Para eso se restaba hipotenusa al cuadrado menos el cateto que ya tengo. Llamarle A. 12 al cuadrado menos 11 al cuadrado.
4,79, ¿sí? Ok, uno último antes de pasar. Si es que tenemos los catetos A7 y B11, ¿cuál es el valor de la hipotenusa? ¿Se suma o se resta? Se suma. A vale 7, B vale 11. La hipotenusa entonces va a ser la raíz de la suma. 7 al cuadrado más 11 al cuadrado es igual a 13,03. Entonces, lo importante es fijarnos qué me está pidiendo y por consiguiente qué tengo. Porque si me pide hipotenusa, se usa la fórmula de suma, ¿sí? Si me pide un cateto, no importa cuál, se usa la resta. El resto vamos a decir el cuadrado de lo que tengo acá, ¿sí? Mientras que si me pide hipotenusa, uso la fórmula original de Pitágoras, que es hipotenusa es igual a al cuadrado más b al cuadrado, ¿sí? Bueno, ahora, si nos dan dos lados, nos pueden preguntar por el lado que falta, que ya vimos que se hace con teorema de Pitágoras, o nos pueden preguntar por los otros dos ángulos, ¿sí? Y ahora, ¿cómo calculamos el ángulo conociendo solo dos lados? Y la respuesta es depende. Depende de qué lado me dé y depende de qué lado me pida. Si yo conozco dos catetos, es decir, yo conozco la pared y el piso, el adyacente y el opuesto, yo esto puedo calcular el ángulo, ¿sí? Usando tangente. Si yo conozco los catetos más una hipotenusa, es decir, la escalera más una pared o un piso, puedo usar seno o coseno, ¿sí? Bueno, acá lo importante, siempre, 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 en este ejercicio, la parte más difícil es identificar cuál es mi escalera, pared, piso o cuál es mi hipotenusa, opuesto y adyacente, ¿sí? Y acá, por ejemplo, eh, empecemos de este ángulo alfa, ¿sí? ¿Cuál va a ser la hipotenusa o la escalera? ¿Cómo ustedes saben la hipotenusa? Es el opuesto al ángulo recto. Y como dijo la compañera, va a ser el lado A, ¿sí? Entonces, esta es mi escalera. Acá está mi personita, este es mi ángulo. ¿Cuál va a ser mi pared? ¿Qué lado va a ser mi pared? B, el opuesto, acá, ¿sí? Y el piso entonces tiene que ser el que sobra, este, ¿sí? Y yo teniendo esto, yo ya puedo resolver. ¿Cómo? Si me pide tangente, o sea, si yo tengo pared y tengo piso, ¿sí? Y quiero hallar el ángulo. Pared y piso, ¿en qué función están? Se unen en la función tangente. La función tangente les relaciona. Entonces yo puedo calcular tangente de X es igual a mi pared, lo opuesto que es 8, dividido el piso, que es el adyacente, que es 6. ¿Cuánto le sale tangente? ¿Cuánto es 8 dividido 6? 1,333 creo que sería. 1,3333 o 4 sobre 3. Ahora, en las funciones traten de usar las fracciones porque sale más exacto. Entonces, a ustedes les sale 4 sobre 3. ¿Y qué van a hacer? Van a hacer shift tangente 4 sobre 3 es igual. Y a ella le sale el ángulo. ¿Sí? Porque ustedes tienen la función, pero quieren hallar el ángulo. Entonces, ustedes hacen shift más tangente y meten el valor que obtuvieron. ¿Sí? Ahora, ¿pueden calcular qué tan larga es la escalera? ¿Cuánto vale la hipotenusa? Ustedes que tienen acá, tienen los catetos, ¿verdad? Y cuando tenían los catetos se sumaban. Era la suma era la fórmula con la suma.
6 al cuadrado más 8 al cuadrado. Hipotenusa les tiene que dar 10, ¿sí? Entonces la escalera mide 10. Ahora, siempre, y algo que viene muy bien es seno de alfa, coseno de alfa, tangente de alfa. Tangente ya vimos que sale 4 sobre 3, ¿sí? Seno de alfa, seno era opuesto sobre hipotenusa o pared sobre escalera, ¿sí? Yo me subo a la pared usando la escalera. Entonces va a ser, seno va a ser 8 sobre 10 o 0,8, ¿sí? Y coseno va a ser adyacente sobre hipotenusa o piso sobre escalera, porque yo coloco en el piso la escalera. Entonces va a ser 6 dividido 10 o 0,6, ¿sí? Bueno, ven cómo son valores diferentes, pero siempre son con el mismo ángulo. Siempre usamos seno alfa, coseno alfa, tangente alfa. Ahora, tangente de alfa ya calcularon cuántos grados le salió si hacen shift tangente. 53,13. Ahora, hagan un poco shift coseno con 0,6. Sale 53 sobre 13. Y ahora hagan shift seno de 0,8. 53,3. ¿Sí? Todos tienen que tener el mismo ángulo porque alfa siempre vale lo mismo. ¿Sí? Para todas las funciones siempre se hacen sobre el mismo ángulo. Los valores son distintos porque este es el seno de alfa, este es el coseno de alfa y este es tangente de alfa. Es como que uno mide su altura, otro mide qué tan ancho es y otro mide cuánto pesa. Pero al final es siempre sobre la misma persona o en este caso sobre el mismo ángulo, ¿sí? Entonces el valor les tiene que dar lo mismo. Esto es para que se den cuenta nomás que si les pide alfa, hay mucho, o sea, el ángulo, hay de muchas formas distintas se puede llegar hasta ese valor, ¿sí? Ahora, voy a comentarle este y después quiero mostrarle otra cosa. La suma, hay una ley, o sea, no una ley, es como un despeje, o en matemáticas se llamaría corolario, que donde sería como un despeje de dos axiomas geométricos, es algo técnico, pero lo que tienen que acordarse es que la suma de todos los ángulos internos de un triángulo es igual a 180. No importa qué triángulo sea, no tiene por qué ser rectángulo. Cualquier tipo de triángulo tiene tres lados y vos sumás estos ángulos acá de adentro, o sea, sus ángulos internos, ¿sí? Y te tiene que dar Z y te tiene que dar 180 sumado, ¿sí? Pero ¿qué es lo que pasa? En un triángulo rectángulo, ¿este ángulo cuánto vale? 90. Y yo sé que este ángulo alfa y este ángulo beta, alfa más beta más 90 tiene que dar 180. Porque es un triángulo, ¿sí? Ahora, este ya vale 90 y en todos los triángulos rectángulos un ángulo va a valer 90. Es decir, yo este 90 puedo restarle a ambos lados y me va a quedar que alfa más beta vale 90. Es decir, este ángulo y este ángulo de todo triángulo rectángulo, la suma de los dos ángulos agudos se llaman, porque no son ángulos rectos, de un triángulo rectángulo suman 90 grados. Es decir, nosotros acá encontramos cuánto tenía este ángulo, 53,13. Y yo para hallar este otro ángulo, lo que puedo hacer es 90 menos ángulo que tengo. Y hacemos 90 menos 53,13, 36,87. ¿Sí? 36,87.
Y hagan un poco 53,13 más 36,87 tiene que darle 90. Sí. Algunas veces por cuestión del redondeo puede que no le dé así un 90 exacto, puede que le dé 89,999 o 90,001, pero eso es porque redondeamos nomás. ¿Para qué nos sirve esto? Si el problema nos da un ángulo o hallamos un ángulo, pero en realidad nos estaban pidiendo el otro ángulo, lo único que tenemos que hacer es, para hallar el otro ángulo es igual a 90 menos el ángulo que ya tenés. Entonces ya podemos hallar este otro ángulo. ¿Sí? Entonces, si nos dan dos lados, nos pueden preguntar por el lado de que falta, por ejemplo, el cateto de la hipotenusa, y vamos a resolver usando el teorema de Pitágoras. O nos pueden preguntar por uno de los dos ángulos, y ahí usamos funciones trigonométricas. Ok. También queda otro, o sea, también hay el otro caso donde nos dan un lado y un ángulo, y nos pueden preguntar por los dos lados que faltan o por el otro ángulo. ¿Sí? Hace rato vimos el caso que era cuando nos daban dos lados. Ahora nos vamos a esta parte. Cuando nos dan un lado más un ángulo. ¿Sí? Y ahora, ¿cómo resolvemos? Si a nosotros nos dan un lado y un ángulo y nos piden los otros dos lados, yo puedo calcular otro lado más usando funciones trigonométricas. O puedo calcular el ángulo que falta también. Por ejemplo, si a mí me dan, si yo tengo un triángulo, este vale 30, ¿cuánto va a valer este, el beta? 60. ¿Por qué? Porque acá sabemos ya que si yo tengo el otro ángulo que me falta es 90 menos el ángulo que ya tengo. Entonces es 90 menos 30. 60 va a valer beta. ¿Sí? Ahora, las cosas se pueden complicar un poquito más cuando, por ejemplo, me da el ángulo y me da un lado. Acá me da la hipotenusa, por ejemplo. Vale 10. Y me pide el cateto opuesto. ¿Sí? Ahí lo que se puede complicar, pero ahí yo tengo un ángulo, tengo una hipotenusa. ¿Sí? Entonces yo puedo usar ahí una función trigonométrica para poder hallar. Por ejemplo, yo tengo 7, ¿sí? Y tengo 50. Y quiero hallar el lado B, por ejemplo. ¿Sí? ¿Qué entonces puedo hacer? Puedo usar la función seno, ¿sí? Que es una alternativa válida. ¿Por qué? Porque seno a qué era igual, seno de un ángulo. Opuesto sobre hipotenusa, ¿sí? Y acá, si esta es mi hipotenusa, ¿sí? Porque el que está opuesto al ángulo recto, acá está mi ángulo, acá está mi personita. ¿Cuál es el opuesto? B, ¿sí? Que sería la pared. Y luego el piso sería C. Entonces yo puedo usar esta fórmula para despejar mi cateto opuesto. ¿Sí? Y acá no les quiero complicar porque en realidad hay que hacer un despeje, hay que pasar la hipotenusa, hay que pasar al otro lado y ahí nos queda el cateto opuesto. Pero lo que les quiero mostrar es, estas son todas las fórmulas con los despejes, pero lo que les quiero mostrar es una forma más rápida de poder calcular estos despejes. ¿Sí? Ustedes, recordándose este triángulo, van a poder calcular ya, a partir de dos datos, van a poder calcular el que falta. ¿Sí? Acá. Ustedes tienen la escalera, que sería su hipotenusa. ¿Sí? Tienen la pared,
que sería su cateto opuesto, y tienen el piso, que sería su cateto adyacente, ¿sí? Ustedes solamente tienen que acordarse que entre el piso y la escalera pongan un coseno. Entre la escalera y la pared, seno, y entre la pared y piso, tangente. En un triángulo así, ¿sí? Bien Illuminati. Ahora vamos a ver cómo vamos a usar esto. Si ustedes se sienten más cómodos usando adyacente, opuesto, hipotenusa, pueden reemplazar. ¿Cómo? En vez de escalera, acá podrían hipotenusa. Quiero que escriban todos en su cuaderno. Así vamos a tener todo. Y quiero que escriban cómo se sienten más cómodos, con escalera o con la hipotenusa. ¿Dónde está la escalera? Que era la hipotenusa. Donde está el piso era el cateto adyacente. Y donde está la pared es el cateto opuesto. Incluso pueden hacer un poquito, después en el examen pueden hacer, por ejemplo, hipotenusa, adyacente, opuesto, y ponen cos, sen, tan. ¿Qué otra opción? Ahora, vamos a ir. ¿Ya copiaron todo? Ok. Ahora, tienen, por ejemplo, ustedes tienen la hipotenusa, ¿sí? Y quieren hallar la escalera hipotenusa y quieren hallar la pared o el cateto opuesto. ¿Qué ustedes pueden hacer para hallar el cateto opuesto? Escalera, o sea, la hipotenusa, ¿sí? El cateto opuesto que era la pared acá, es igual a la hipotenusa por seno, ¿sí? Entonces, ¿qué hacen? Hipotenusa por seno del ángulo es igual a la pared. Ustedes al irse hacia abajo multiplican. Si yo quiero el cateto opuesto, lo que hago es mi hipotenusa al bajar multiplico por el seno del ángulo. Es decir, para hallar cateto opuesto yo hipotenusa por seno del ángulo me da cateto opuesto. ¿Sí? Si yo quiero cateto adyacente y tengo la hipotenusa, al bajar multiplico por coseno. Hipotenusa por coseno es igual a cateto adyacente. ¿Sí? Si yo tengo cateto adyacente y quiero cateto opuesto, hago adyacente por tangente es igual a cateto opuesto. ¿Sí? Acá. Cateto opuesto que podemos marcar la pared. Pared es igual a adyacente por tangente. Bueno, y ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, si yo quiero pasar de... Voy a borrar acá. Si yo quiero pasar de cateto opuesto a hipotenusa, ¿cómo hago? Así, cateto opuesto dividido seno es igual a hipotenusa. Si me voy hacia arriba, divido. Si voy hacia abajo, multiplico. Tengo adyacente y quiero obtener hipotenusa. Adyacente dividido coseno e hipotenusa. Tengo cateto opuesto y quiero tener el adyacente. Al pasar acá, divido. Opuesto dividido tangente es igual a la adyacente. ¿Sí? Vamos a ir practicando. Pero van a ver que en la práctica después se van a recordar. Entonces yo, teniendo ya, por ejemplo, yo quiero esto,
yo tengo esto y quiero esto. Yo ya sé qué fórmula voy a ir aplicando para obtener el problema. Por ejemplo, acá voy a copiar la versión un poquito más corta. Hipotenusa, opuesto, adyacente. Ustedes solamente tienen que recordarse de este triángulo y ya se recuerdan todas las fórmulas. Por ejemplo, este es el ejercicio del 2022 y dice que un poste de teléfono está sujeto al suelo por varios cables que parten del extremo superior. Uno de los cables está atado a una estaca situada a 6 metros del pie del poste y forma con la horizontal un ángulo de 60 grados como se indica en la figura. La altura h del poste es. Entonces, acá la suerte que tenemos es que ya tenemos la imagen. ¿Sí? Nos da el ángulo, nos da la distancia y nos pide h. ¿Sí? Ahora, yo escribo acá. La hipotenusa necesito o no necesito. No. No importa. No me pide la hipotenusa ni nada de eso. Pero este 6 metros, ¿qué es? Adyacente. Porque es el que está pegado al ángulo. ¿Sí? Entonces, mi adyacente, ¿cuánto vale? 6. Mi ángulo, ¿cuánto vale? 60. ¿Y este h qué va a ser si este es el ángulo adyacente, el cateto adyacente? Opuesto. ¿Sí? Entonces, el opuesto me está pidiendo. Y si yo tengo adyacente, ¿cómo paso opuesto? Hacia acá, multiplicando. ¿Sí? Del otro lado es dividiendo. Entonces, opuesto es igual a adyacente por tangente del ángulo. Opuesto es igual a 6 por tangente de 60. ¿Cuándo le sale? Y acá lo que puede ser un poquito embole porque salen raíces. Por ejemplo, si esto hacen 6 por tangente de 60, en la calculadora linda le va a salir 6 raíz de 3. ¿Verdad? Pero en la calculadora más fea le va a salir 10,39. Entonces ustedes van a tener que ir buscando opción por opción. Por en decimales le va a salir. No, ya, Lucas ya cambió su calculadora ahora. Ya, por ahí de ahora. Sí. Entonces le sale la opción C. 6 raíz de 3. ¿Sí? Y vieron cómo con este triangulito ustedes anotan los datos y dependiendo de lo que yo tengo, me voy a lo que yo quiero. ¿Sí? Por ejemplo, ¿qué pasaba si yo ahora les pido la hipotenusa? ¿Me pueden decir sin usar el teorema de Pitágoras? ¿Sí? ¿Van a poder? ¿Qué yo tengo? ¿Qué datos yo tengo? Sin contar acá el opuesto. El adyacente. ¿Sí? ¿Y el adyacente dónde está acá? Está acá. ¿Y qué yo quiero? La hipotenusa. ¿Y la hipotenusa dónde está? Acá. Y yo para irme hacia arriba tengo que dividir. Entonces mi hipotenusa va a ser adyacente dividido coseno del ángulo. Hipotenusa es igual a 6 dividido coseno de 60. Es decir, mi hipotenusa va a ser 6 dividido coseno de 60, 12. Mi hipotenusa sale 12. ¿Sí? Entonces, en el triangulito yo me guío qué tengo y qué quiero. ¿Sí? Eso lo tengo que ver. Y después, si yo tengo un número para llegar a otro, tengo que dividir o multiplicar. Ahí vamos a ir practicando. Porque si te van hacia arriba es dividir. Si vienen hacia abajo es multiplicar. Y acá tangente de adyacente a opuesto se multiplica, de opuesto a adyacente se divide. Bueno, tenemos otro problema. Miren, este es espectacular ahora la analogía que le hice para la imagen, porque dice que una escalera se encuentra apoyada en un muro y forma con el suelo un ángulo de 60 grados. Si la altura del muro es 4
por raíz de 3 metros, la longitud de la escalera es. Acá tienen que pensar en una escalera que está por un muro, ¿sí? El ángulo ya vemos que es 60. La altura del muro es como que la escalera está justo en el tope de la muralla. Y todo esto vale 4 raíz de 3. ¿Sí? Y nos pide la longitud de la escalera. ¿La escalera qué sería en este caso? Hipotenusa. O sea, está pidiendo la hipotenusa. Acá está el ángulo, ¿sí? ¿Qué sería esto? ¿Adyacente o opuesto? Opuesto, ¿sí? Va a ser el opuesto. Entonces yo hago acá el triangulito, adyacente, hipotenusa, opuesto. Cos, sen, tan. ¿Sí? Ahora, ¿qué yo tengo? ¿Qué lado yo tengo? ¿Este qué era? Opuesto. 4 raíz de 3. Tengo el ángulo 60. Yo tengo opuesto. ¿Qué me está pidiendo? Entonces me voy así. Opuesto dividido seno del ángulo me da la hipotenusa. Entonces, ¿cuánto sale? 4 de raíz de 3 dividido seno de 60. 8. ¿Sí? La opción C. ¿Vieron? Es simplemente ver qué yo tengo y qué yo quiero. Y de esa forma entonces yo puedo, directo en el triangulito, bueno, me voy hacia arriba, tengo que dividir. ¿Sí? Acá, otro. Vamos a ver, este es, sí, este es. Bueno, acá por ejemplo ya nos hicieron más fácil la vida, pero ya nos pusieron un dibujito. Así que cuando el dibujito ya es más fácil todo. Vamos a hacer otra vez nuestro triángulo adyacente, opuesto, hipotenusa. Coseno, seno, tangente. Bueno, primero, ¿yo qué dato tengo? Este es mi ángulo. Acá podemos ver que está recto, Gina. Este les quiere decir que acá está el ángulo recto, ¿sí? ¿Y qué va a hacer este? La hipotenusa, ¿sí? El problema me dice, un cometa se queda atascado en la rama más alta de un árbol. Si la cuerda de la cometa mide 12 metros y forma un ángulo de 22 grados con el suelo, estime la altura del árbol, ¿sí? La altura del árbol donde está atascado. Es decir, esto. Y si este es el ángulo, ¿qué cateto va a ser este? El opuesto. Entonces, ¿qué yo tengo? ¿Qué yo quiero? Entonces, de hipotenusa tengo que pasar a opuesto. Y al bajar, se multiplica. Opuesto es igual a hipotenusa por seno del ángulo. ¿Sí? ¿Cuánto le sale? ¿Cuánto? 12 por seno de 22. 4,49. Y acá el problema nos dice que usemos este valor, pero no creo que cambie tanto por 0.374. 4,48. Pero lo que sigue, con esta fórmula, ustedes ya pueden hallar cuánto sería el opuesto. Y pueden decirme cuánto vale el adyacente. ¿Cómo hacemos para pasar de hipotenusa a adyacente? Multiplicamos, ¿sí? Por eso nos vamos hacia abajo. Multiplicamos. Acuérdense, hacia abajo se multiplica, hacia arriba se divide. Vamos a ver. Hipotenusa por coseno de 22, 11,12. ¿Sí? Ahora, yo puedo pasar de hipotenusa a adyacente y puedo pasar también de opuesto a adyacente. Y para pasar de opuesto a adyacente, ¿cómo era? Dividiendo. Y vamos a probar un poco si nos da el mismo valor. En teoría nos tiene que dar. Adyacente es igual a opuesto dividido tangente de x.
tangente de 22. El opuesto, ¿cuánto nos había salido? Vamos a ver el valor más exacto. 4,49. Y esto dividimos por tangente de 22. Sale 11,2 otra vez. ¿Sí? Entonces podemos ver que todos los caminos conducen a Roma. Podemos irnos de acá hacia acá o podemos irnos de hipotenusa, opuesto y después tangente. ¿Sí? ¿Vieron cómo el triangulito ustedes tienen y van a querer lo que aparezca esta clase de problemas? Pero la clave es identificar cuál es mi hipotenusa, cuál es mi opuesto, cuál es mi adyacente. Ahí está la dificultad. ¿Sí? Vamos a ver otro. Este ejercicio este ejercicio quiero que atiendan bien y en el ejercicio lo voy a poner más otra vez. Porque este es un ejercicio donde no hay gráfico. ¿Sí? No hay una imagen. Y nos dice, desde un punto A, situado a 30 metros del pie de un edificio, se observa su parte superior con un ángulo de elevación de 30 grados. Calcular la distancia del punto A hacia la parte superior. Bueno, vamos a analizar bien qué es lo que quiere decir acá. Yo tengo un punto A, ¿sí? Punto A, que está situado a 30 metros del pie de un edificio. Es decir, acá 30 metros del pie de un edificio, es decir, la base. Acá tengo un edificio. Voy a hacer sus ventanitas. Me sale también, no estoy arquitectura. Entonces, 30 metros, ¿sí? Desde la base del edificio. Y se observa su parte superior. Cuando se refiere a parte superior, se refieren justo a la puntita. Con un ángulo de elevación de 30 grados. ¿Sí? Entonces, a esto se está refiriendo. ¿Y vieron cómo esto es un triángulo rectángulo? Acá está el ángulo recto. Entonces, ¿qué datos yo tengo? Este que es el adyacente. ¿Sí? Eso es lo fundamental, se identificar. Adyacente mide 30 metros, ¿verdad? Pero 30 más o menos. ¿El ángulo cuánto mide? 30 también. Entonces yo hago el triangulito. Hipotenusa, adyacente opuesto, coseno, seno, tangente. Y me pide calcular la distancia del punto A hacia la parte superior. Y la distancia es esto. La línea recta que une. ¿Y esto qué sería? La hipotenusa. Y entonces, ¿qué yo tengo? ¿Qué yo quiero? ¿Cómo paso de adyacente a hipotenusa? Dividiendo. Hagan un poco. Hipotenusa es igual a adyacente dividido coseno del ángulo. Adyacente dividido coseno es igual a la hipotenusa. ¿Cuánto le da? 20 raíz de 3, ¿verdad? Entonces ponemos 30 dividido coseno de 30. 20 raíz de 3 o 34,64. ¿Sí? Lo que tenga la calculadora que no pueda calcular raíces tiene que cada opción ir poniendo así un valorcito al lado. Pero en este caso la opción C. ¿Sí? Bueno, este lo voy a mostrar con la parte de triángulo, con la parte de ley de coseno, se me coloca acá. Bueno, este es. Jorge Jaquet ha escalado una montaña y tiene un ángulo de elevación de 37 grados. ¿Sí? Justo la montaña más ramposa que hay. Acá, 37 grados. Cuando llega a la cumbre ha escalado 150 metros. La altura aproximada de la montaña. Bueno, ustedes están acá. Voy a dibujarle a ustedes. Ustedes están acá. ¿Sí? Imagínense que esto es una montaña, ¿verdad? Imagínense. Parece más una rampa. Ha escalado 150 metros, dice. ¿Sí? Por suerte acá no fue malo y no puso una opción que era 150. Porque ustedes no es que escalan así, no es que levitan hasta arriba y ya llegan a la cumbre.
¿sí? ¿Cómo ustedes escalan? ¿Cómo se va a ir subiendo esta persona? Se va a ir subiendo por la hipotenusa, ¿sí? Es como la rampa que te va subiendo por la parte inclinada. Y ahí va a llegar a la cima. Es decir, los 150 metros son estos 150 metros de la hipotenusa, ¿sí? Porque es por ahí donde camino. Entonces, yo tengo mi hipotenusa de 150 metros, 37 grados es la elevación. La altura, ¿va a ser esta o va a ser esta? ¿1 o 2? La 2. Esta es la altura, ¿sí? La vertical. ¿Y la altura qué es? ¿Opuesto o adyacente? Opuesto. Entonces hago mi triangulito. Hipotenusa, adyacente, opuesto, coseno, seno, tangente. ¿Qué yo tengo? Hipotenusa. ¿Qué yo quiero? Opuesto. Hipotenusa por seno es igual a opuesto. 150 por seno de 37 es igual al opuesto. ¿Cuánto es 150 por seno de 37? 90, 90,27 metros. ¿Cuál es el más cercano? La opción C. ¿Sí? Tampoco ustedes calculen así y se queden duros ahí. No puedo marcar nada porque no hay igual que. Pues para robosos, robosos. Pero vean la opción más cercana en la que tenga sentido. Otra cosa es si le salió, ¿verdad? 95 metros. Ahí medio que calcularon mal algo, porque tampoco va a poner así. ¿Sí? Bueno. Ahora, este, por ejemplo, salió en el 2000. Salió en el 2000, no sé si 2021 o 2020. 2021 era. Y este es muy fácil. Es simplemente, detrás de lo ya hacemos nuestro triangulito. Hipotenusa, adyacente, opuesto. Coseno, seno, tangente. Bueno, dado el siguiente triángulo rectángulo, el valor del seno del ángulo alfa es igual. Acá ni siquiera no es necesario este ahora que me di cuenta, pero es para ir practicando, para recordarnos. ¿Por qué? Porque seno a qué es igual. Opuesto sobre hipotenusa. ¿Sí? Y ahora, yo tengo mi ángulo opuesto. ¿Cuánto vale mi ángulo opuesto? 15. Opuesto al ángulo, 15. ¿Sí? Yo tengo mi hipotenusa. ¿Pueden calcular la hipotenusa? ¿Cuánto sale? 17, ¿verdad? Por hipotenusa es igual. Tengo dos catetos, entonces la fórmula de la suma. Va a salir 17 al cuadrado. Hipotenusa de 17. ¿Sí? Entonces, tengo ya hipotenusa y tengo opuesto. Entonces, es simplemente decir, seno de alfa es igual. ¿Cuánto vale mi opuesto? ¿Cuánto vale mi hipotenusa? ¿Qué opción esta es? A. Y ahí ya está. Eso vale. ¿Sí? Sencillito. Esta clase no creo más que salga. Esta clase ya no creo más que salga, pero si sale, tiene que, sí o sí, tiene que acertar. ¿Sí? Sí o sí. Porque este salió en el 2021. En el 2021 fue un examen más o menos fácil. Pero ¿saben dónde están siendo buenos? ¿Saben dónde están siendo buenos? En todo el otro año, del 2019 hasta el 2022, la parte de triángulo oblicuo era súper jodida porque eran problemas. Van a ver después la imagen, algunos no se entendían, pero eran así problemas. Por ejemplo, un topógrafo, tal ciudad, bla, 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 así, problemas largos, ¿verdad? Pero el año pasado se nota que otra persona hizo el examen, porque además de cómo estaba escrito y todo eso, en la parte de triángulos oblicuo no daba problema. Te decía, bueno, este es un triángulo, acá mide tanto, mide tanto, mide tanto, este es su ángulo, este es su ángulo. ¿Cuánto mide el otro ángulo? Así, directo.
directo así, y era aplicar la fórmula. Obviamente la fórmula es un poquito larga, pero es dos fórmulas lo que tienen que memorizar así bien. Pero era aplicación de fórmula, por suerte. Pero nosotros vamos a ver los dos ejercicios, los ejercicios así medio jodidos y el ejercicio del año pasado que era sencillito, el de oblicuo ángulo. ¿Sí? Bueno, otro ejercicio. A 150 metros de la base de una torre se observa su parte superior con un ángulo de elevación de 53 grados. Calcular la altura de la torre. Bueno, torre. Lo primero que voy a hacer es dibujar una torre entonces. Dibujo una torre. Era hermosa la torre, así bien medieval. Estos son los ladrillos, wow. Estos son los ladrillos de la torre, wow. Bueno. A 150 metros de la base. Y acá está un soldadito, ahora con su espada. A 150 metros se observa la parte superior. Entonces voy a dibujar con este. Se observa la parte superior de la torre con un ángulo de elevación de 53 grados. Voy a borrarle al soldadito para que se note bien el triángulo. Se fue el soldadito. Entonces, acá tenemos 53 grados, 150 metros. Y nos pide calcular la altura de la torre. ¿Sí? X. Pueden decirme, ¿qué cateto es? Adyacente, ¿sí? ¿Qué cateto nos está pidiendo? Tenemos el ángulo. Entonces, triangulito, hipotenusa, adyacente, opuesto, coseno, seno, tangente. ¿Qué yo tengo? ¿Qué yo quiero? Para hacer esto, multiplico. ¿Sí? Adyacente por tangente de 53 es igual al opuesto. ¿Cuánto le sale? 150 por tangente de 53. 199,05. 199,05. Y vemos, uy, no sale ni uno, lo decimos. Desesperación, cunde el pánico. 199,05. Ustedes tienen que entender que ustedes no están construyendo una nave espacial, no tienen por qué ser exactos, están en un examen. Les salió 199,05. 150 no van a marcar, no hay forma que marquen 150, ¿verdad? 173 tampoco van a marcar, medio lejito está. 187,5. No marquen que 187, falta todavía. Ahora, 200 y 199,05. Acá hay dos cosas que pueden pensar. El pensamiento correcto es, bueno, redondearon es 200, ¿verdad? Un número lindo. El pensamiento incorrecto es, ni una respuesta la correcta, tiene que ser Z. Le ponen una E más pelotudo, ahí no marcan nada. La matriz que usted le entrega tiene 4 opciones, ¿sí? Y uno está bien. Y uno se va a dar bien. Raro es que se anule, ¿sí? Porque a ellos les afecta el ego. Son como yo, por ejemplo, que veo ahí, no, ese sí está, voy a dar Z. No, ellos no quieren dar Z. Ellos no quieren dar. Ellos van a marcar cualquier cosa o incluso si se protesta van a decir, no, ese tiene que darse así. Y usted tiene que marcar algo acá. Y obviamente van a marcar el 200, que es el que está más cerca. Otra cosa si a ustedes les salía, por ejemplo, 190. 190, como que no es 187 ni es 200. Hay miedo que algo pasó. Algo copiamos mal, algún ángulo. Obviamente si a ustedes les sale en este ejercicio les sale 39. Nada que ver. Ahí tienen que volver a hacer. ¿Sí? Tampoco piensen, no, este está mal, tiene que ser Z. ¿Sí? Vuelvan a hacer otra vez. Bueno, este es uno de los tipos de ejercicios viejos. En el 2016 salió este. La gente vio el plano cartesiano y ya se asustó, loco. Dios, geometría analítica, empieza a pensar así la fórmula de distancia de los puntos, boom, boom, boom. Pero lean nomás lo que les pide.
Un niño observa un pájaro campana, ¿sí? Un pájaro campana, no sé cómo sería un pájaro campana. Ahí está, un pájaro campana, que está a 80 metros de distancia de donde él está ubicado. Al levantar la vista por un ángulo de 45 grados en el suelo, la altura a la que se encuentra el pájaro del suelo es. Y tipo, para mí que ellos pusieron primero esto, así sin la imagen, y después dijeron, no, es demasiado jodido hacer para los alumnos, hay que ayudarle. Y niño, pájaro, altura, 80 metros, ángulo, pusieron todo ya. ¿Sí? Ustedes no pueden fallarse si se les pone. Todo servido está. La historia que leímos fue al pedo. Es para practicar castellano, leímos eso. ¿Por qué? Hacemos acá otra vez un triangulito. Hipotenusa, adyacente, opuesto, coseno, seno, tangente. ¿Qué yo tengo? ¿Qué dato yo tengo? ¿Qué dato yo tengo? Hipotenusa. Hipotenusa. Hipotenusa tiene. Miren la imagen. Miren que bien la imagen. Hipotenusa es. Por ahí lo opuesto al ángulo recto. ¿Sí? Entonces yo tengo hipotenusa 80. Tengo el ángulo. Sin problema. Y me pide la altura. ¿La altura qué va a ser? Opuesto. Entonces, yo quiero pasar de hipotenusa a opuesto. ¿Cómo hago? Multiplico. ¿Sí? Entonces, hipotenusa por seno del ángulo es igual a opuesto. ¿Cuánto le sale? ¿Vieron lo que leí? Bueno, 80 por seno de 45 es igual 56,568. Se redondea a 56. Y acá, por ejemplo, no puede marcar otra cosa. ¿Verdad? Ya, más parecido es. Opción B. Ok. Bueno, y ahora, ¿cómo están apareciendo últimamente los ejercicios? Este era el 2016, allá por el 2016. Ahora pasaron 8 años ya y así aparecen, sin gráfico. ¿Sí? Entonces, ustedes cuando ven torre, ven pájaro y eso, tienen que pensar lo más o menos cómo ya va a ser el ejercicio. Tienen que hacer un triángulo rectángulo. A una distancia de 51 metros de la base de una torre, vamos a dibujar la torre, salió peor que la anterior. Ahí está. Un observador, y está a 51 metros, entonces acá, 51 metros. Acá está el observador, eleva la mirada a la parte más alta, con un ángulo de elevación de 30 grados. La altura de la torre es. Bueno, este dato, ¿qué es? ¿Qué cateto? Adyacente, 51. ¿Qué me está pidiendo? Hago mi triangulito, ¿sí? Yo quiero, ¿qué tengo? Adyacente. ¿Qué quiero? Opuesto. ¿Cómo hago? Multiplico. Adyacente por tangente del ángulo es igual al opuesto. Adyacente es 51. Ángulo es 30. ¿Cuánto me da? 17 raíz de 3. ¿Sí? ¿Qué opción va a ser? La D. ¿Le salió? Pobrecito el que tenga la calculadora vieja, eso va a tener que calcular cada opción acá. ¿Sí? Pero salió. Bueno, entonces podemos ir un ratito a un receso y después continuamos con ley del seno y el coseno. Justo 9:18. Volvemos 9:50. Vamos a practicar un poquito más de esto de pegar rectángulo y después vamos a leer una cosa.